En el siguiente video tutorial vamos a resolver el recuperatorio del parcial número 2 de Tecnologías de la Información. El punto número 1, debemos escribir en la celda 4 nuestro apellido y nombre. En el punto número 2, en la celda D1, debemos especificar la cantidad de películas de acción y thriller. Acá tenemos la columna ID de género. Nos vamos a la solapa géneros y podemos ver que acción es el identificador de género número 3 y thriller el número 5. Entonces tenemos que hacer dos funciones contra sí. Contar punto sí. El rango es el de la columna B. Punto y coma. Y el criterio 3 más contar punto sí, el mismo rango, punto y coma, y el criterio en este caso es el ID de género número 5. Nos da 10. En el punto 2 también se nos pide completar la celda D2, es decir, la recaudación obtenida con las películas de terror. La recaudación la tenemos en la columna A y el género, nos vamos a la tabla de géneros para ver el número que es terror, es el número 8. Entonces debemos hacer una función sumar punto sí, en donde vamos a utilizar el asistente. El rango a evaluar va a ser el del género. El criterio va a ser 8. Y el rango de suma va a ser el de la recaudación. En el punto número 3, en la columna F debemos determinar el género de la película teniendo en cuenta la columna B, el identificador de género, y la hoja géneros. En este caso vamos a tener que realizar una búsqueda sobre esta tabla y la función a buscar va a ser buscar H. Hubiera sido buscar B si hubiésemos tenido los identificadores en vez de en filas, los hubiéramos tenido en columna. Entonces nos dirigimos a la hoja datos, escribimos buscar H, el valor buscado va a ser para la primera película, en este caso B7, la matriz buscar en va a ser el rango C2 M3. Acá vamos a apretar F4 para poder copiar del resto de las películas. Punto y coma, en la fila a devolver va a ser la número 2 y va a ser una búsqueda exacta, o sea, 0. Copio la función buscar H al resto de las películas. En el punto número 4, en la columna J, debemos establecer la calificación de cada película, teniendo en cuenta la cantidad de semanas que estuvo en cartelera y en cuántas salas se proyectó la película. La calificación va a ser excelente, muy buena, buena o regular, en base a los siguientes criterios. Va a ser excelente si estuvo más de 10 semanas en cartelera y se proyectó en más de 3 salas. Entonces vamos a tener que hacer funciones anidadas, funciones sí anidadas.
La primera pregunta va a ser para saber si es excelente. Entonces se tienen que cumplir dos condiciones. Que G7 sea mayor a 10 y H7 mayor a 3. Si se cumplen ambas condiciones, la calificación de la película es excelente. De lo contrario, tengo que volver a preguntar. Abro una nueva función sí. Nuevamente, la cantidad de semanas que estuvo en cartelera, o sea G7, si es menor a 3, la película es regular. En caso contrario, tengo que volver a preguntar. Si G7 es mayor o igual a 6, la calificación de la película es muy buena. Y si no, es buena. Como regla general, cuando tengo 4 posibles resultados, o sea, excelente, regular, muy buena o buena, en este caso son 4, voy a necesitar 3 sí anidados. Siempre es uno menos, un sí menos, de acuerdo a la cantidad de posibilidades que tengo. Cierro el paréntesis del primer sí y presiono Enter. Luego copio para el resto de las películas. En el punto número 5 debemos determinar en la columna K el costo que debe pagarse por cada película, sabiendo que el valor que surge de la tabla O2P4 es por semana y que debe considerar la cantidad de semanas en que se proyectó. A su vez dice que el cálculo deberá prever que la distribuidora Arte TV, además del costo obtenido, cobra un monto fijo de 280. Lo primero que vamos a hacer es sacar el costo, teniendo en cuenta la tabla auxiliar. La función a utilizar es buscar B. El valor buscado es G7, o sea, la cantidad de semanas. La matriz a la que la voy a ir a buscar va a ser donde tengo el costo por semana. Vamos a apretar F4 para fijar el rango. El valor a devolver, la columna a devolver va a ser la número 2. Y la búsqueda va a ser aproximada, no exacta. Porque si no, en este caso, por ejemplo, que tengo 2 semanas, el buscar B para una búsqueda exacta no me devolvería nada, porque no tengo ningún 2. Por el contrario, me devuelve 1000, porque es un valor que está entre 0 y 3, el número 2. Bien, antes de copiarla al resto de las películas, vamos a sumar los 280 pesos en caso que la distribuidora sea Arte TV. Entonces preguntamos si la distribuidora es I7 es igual a Arte TV,
devuelva 280 pesos. Si no, 0. Cierro el paréntesis, presiono Enter. Copio el resto de las películas. En el punto número 7, a partir de la celda M7 y utilizando la columna L, o sea, el símbolo de la clasificación, debemos establecer la función que permita copiar al resto de la columna la clasificación de la película, que se encuentra en la hoja clasificación. Tengo el símbolo de la clasificación y el significado y la clasificación. Por ejemplo, el símbolo de la calificación G, su clasificación es apta a todo público. La función que debemos utilizar es buscar B. El valor buscado va a ser L7. Con ese valor tengo que ir a buscar a la tabla B3 D7, aprieto F4 para dejar fijo el rango, punto y coma, la columna que tengo que devolver es la número 3 y la búsqueda en este caso tiene que ser una búsqueda exacta. Cierro paréntesis y presiono Enter. Luego copio para el resto de las películas. En el punto número 7 se nos pide ingresar la función en la celda P11 para que pueda copiarse hasta P14 que determine cuánto se recaudó por distribuidora. En este caso vamos a utilizar la función sumar.si. El rango va a estar dado por la columna I. Presionamos F4, es decir, la distribuidora, y el criterio va a ser la celda O11. Esta la vamos a dejar, no la vamos a dejar a fijar porque la vamos a necesitar para el resto de las distribuidoras. Punto y coma, y el rango suma va a ser la recaudación que estaba en la columna A. F4, cierro paréntesis, presiono Enter. Para poderla copiar al resto de las distribuidoras, tengo que simplemente copiarla porque ya tengo fijos los rangos y solamente dejé libre, es decir, móvil, la celda O donde tengo la distribuidora, el nombre de la distribuidora. En el punto número 8, con la herramienta filtro y observando la barra de estado, debemos completar los siguientes valores. ¿Cuántas películas de documental se estrenaron después del 2016? ¿Cuántas películas de acción duran más de una hora? ¿Cuántos títulos de películas comienzan con el artículo la? ¿Y cuántas películas de Silver se proyectaron? Bien. La primera pregunta es ¿cuántas películas de documental se estrenaron después del 2016? Presionamos sobre datos, filtro, y en género seleccionamos documental. Vemos que documental es del 2012, o sea, después del 2016 no hay ninguna de género documental. Vamos a resultados, escribimos 0, presionamos Enter. Volvemos a la hoja datos y borramos el filtro. En la siguiente pregunta debemos determinar cuántas películas de acción duran más de una hora.
están en minutos, entonces 1 hora son 60 minutos, serían todos. Y del género acción. En este caso, tengo 3 películas del género acción que duran más de 1 hora. Borro el filtro, voy a la hoja resultados y escribo el valor. En la pregunta número 3, dice cuántos títulos de películas comienzan con el artículo la. Comienzan por, especificamos un filtro, la. Tenemos que 3 películas comienzan con el artículo la. Borramos el filtro, vamos a la hoja de resultados y escribimos el número 3. En la cuarta y última pregunta debemos determinar cuántas películas de la distribuidora Silver se proyectaron. Filtramos Silver y acá podemos ver 18 de 63. Eliminamos el filtro y en la hoja de resultados escribimos 18. En el punto número 9 debemos establecer formato moneda con 2 decimales a las columnas A y K. También a la celda D2 y los rangos P2, P4, P11, P14. La celda D2 ya estaría. La columna A, selecciono columna K, y los rangos P2, P4 ya estaría colocado en este caso, y la recaudación. En el siguiente punto, o sea en el número 10, debemos validar los datos que se encuentran en el rango de celdas I7 y 69. En la misma no se podrán ingresar ningún valor que no figure en la tabla del distribuidor, ubicada en el rango de celdas O11 o 14. Entonces lo primero que debemos hacer es seleccionar los valores de la columna I y en datos validación debemos especificar el tipo de validación que necesitamos, y en este caso es una lista. El origen es el rango O11 o 14 y presionamos aceptar. Supónganse que quieran modificar el valor por uno que no está en la lista. Excel me muestra un mensaje, un cuadro de diálogo que me dice que ese valor es inválido. Simplemente me permite seleccionar uno de los 4 que está en la lista. En el punto número 11 debemos resaltar con relleno color azul el género, o sea la columna F, de las películas de la distribuidora Arte TV. Entonces en este caso debemos aplicar un formato sobre una columna, pero el criterio para aplicar dicho formato está en otra columna. Entonces, seleccionamos primero la columna a la cual le queremos aplicar el formato.
nos vamos a la opción formato condicional y establecemos nueva regla. Utilizamos fórmula, ya que la condición está en otra columna distinta a la cual le queremos aplicar el formato, y en este caso es la columna I. Entonces, I7 es igual a Arte TV. Si se cumple esa condición, el relleno debe ser color azul. Aplicamos aceptar. De la misma manera, debemos aplicar relleno color rojo a las películas de la distribuidora Netflix. Nuevamente vamos a la opción formato condicional. Dentro de administrar reglas agregamos una nueva. I7 Netflix y relleno color rojo. Vamos a aceptar y ahí se incorpora la nueva regla. Por último, para la distribuidora Silver debemos establecer color verde. Nuevamente vamos a administrar reglas, nueva regla, fórmula, I7 igual silver y relleno de color verde. Damos a aceptar, aceptar y ahí estarían todos los formatos. Por último, en el punto número 12 debemos crear un gráfico de torta como el que se muestra en la imagen. Para eso debemos utilizar los datos que están en la hoja datos gráficos. Simplemente seleccionamos la tabla y en insertar gráficos recomendados seleccionamos todos los gráficos, nos vamos al circular, elegimos el 3D, que es el que más se amolda a lo que necesitamos, y lo seleccionamos. Elegimos etiquetas de datos, tipo llamadas, como está en el gráfico que está en el enunciado. Sacamos la leyenda y el título del gráfico es recaudación por género. Por último, se nos pide que ese gráfico esté en una nueva hoja. Mover el gráfico en una hoja nueva y que se llame recaudación por género. Con eso damos por concluido el examen y el último paso a tener en cuenta sería grabar el archivo antes de subirlo al campus, para asegurarnos de subir la última versión con la cual estuvimos trabajando.